¿Cómo podemos nosotros entender la estructura de repetición for o el para? Pues hace parte de la estructura de repetición. Nuestra última estructura de repetición es for. El for tiene tres elementos como veremos a continuación. Primero vamos a reconocer cómo es nuestra estructura de repetición dentro del mundo del pseudocódigo del algoritmo, ¿sí? Comenzamos con la palabra reservada para, terminamos en la primera línea de la estructura de repetición, la cabecera, con el haga y finalizamos la estructura con el fin para. El procesador reconoce el grupo de instrucciones de la estructura de repetición porque este grupo de instrucciones hacen parte de la misma a través de sus, podemos llamarlo límites, es decir, el grupo de instrucciones usted lo puede ver dentro del recuadro de color naranja y se encuentran dentro del para y el fin para. Eso nos indica que estas palabras para y fin para encierran el grupo de instrucciones que pertenecen a la estructura de repetición. ¿Qué podemos apreciar nosotros? Que dentro de la primera línea de la estructura de repetición encontramos unos elementos interesantes. Es decir, que esa primera línea que apunta a la flecha de color rojo contiene una primera parte que usted la puede observar que está en un recuadro de color verde, que es B flechita BI. Una primera parte. A esta primera parte, técnicamente se le conoce con un nombre y ese nombre que se le conoce a esa primera parte se le llama inicialización. Esa primera parte se le llama inicialización, como usted puede ver en pantalla. Es decir, la estructura de repetición para tiene en su primera línea, ¿sí? Llamada cabecera de la estructura, que comienza con la palabra para, que es una palabra reservada, tiene una parte que es la inicialización. Esta inicialización se ejecuta una única vez y es cuando el procesador llega por primera vez a esta línea que comienza con la palabra para. ¿Qué contiene después? Él contiene una comparación, solo que no la vemos directamente con operadores, es decir, nuestra estructura de repetición para contiene una comparación y la podemos identificar por una palabra que el procesador maneja y esa palabra es la palabra hasta. Y por último, en la misma línea de la cabecera de la estructura, encontramos al modificador de condición, ¿sí? Que usted puede encontrar en pantalla. Es decir, encontramos que en la misma primera línea colocamos la inicialización, la condición y el modificador de condición que modifica la condición de la estructura de repetición. Y después del haga encontramos el cuerpo de instrucciones que hace parte de la estructura de repetición y por último el fin para. Alguien podrá preguntarse, ¿y cómo yo logro entender bien esta línea? Ok, vamos a hacer una explicación de cómo funciona esa estructura de repetición. Cuando el procesador llega por primera vez, ¿sí? Cuando el procesador llega por primera vez a la línea llamada para B, flechita BI hasta BF, entre paréntesis, incremento o decremento en una proporción numérica como el símbolo del número, numérica entera, haga. Cuando llega por primera vez esta línea, él lo que hace es ejecutar una única vez un elemento de la estructura. Esta parte llamada inicialización. Es decir, a la variable B le vamos a dar el contenido de la variable BI, que es un valor normalmente numérico. Y entonces B asume ahora el valor de BI.
Pero, ¿para qué? Pues desde el valor B hasta el valor BF. Sería el proceso de comparación. Repito, la primera vez que llega a la línea, hace esta inicialización y después lo que hace es comparar el valor de B con BF para saber si se cumple, si lo alcanza o no. Si me da verdadero, ingresa y ejecuta las instrucciones que se encuentran dentro de la estructura. Una vez termine de ejecutar la última instrucción, procede a ejecutar el incremento o decremento. ¿En cuánto? En el número que se le haya puesto justo después de esa palabra. Solamente se toma uno de los dos, o voy incrementando o voy decrementando. Lo que hacemos es básicamente una operación de suma. ¿Sí? Repito, cuando hablamos de incremento, lo que hacemos es una operación de suma. Cuando hablamos de decremento, ¿sí? Lo que hacemos es una operación de resta. Pero, ¿qué sumamos? Sumamos el número que se haya puesto en la expresión. Es decir, sumamos lo que hemos puesto aquí en el símbolo de número. Por ejemplo, si tenemos inc 1, lo que hacemos es incrementar de 1 en 1 ¿a quién? A lo que hay en la variable llamada b. Si, por ejemplo, b arrancó con un valor de 0, cuando ya se ejecuta inc 1, ¿qué va a quedar? B se le dio un valor de 0, ahora le sumamos 1, incrementamos 1. Eso ocurre que b va a tomar ahora el valor de 1. Cuando se vuelve a ejecutar inc 1, lo que ocurre es que b, que vale 1, le vamos a sumar ahora un valor, ¿cuál? Le vamos a sumar el 1, y eso que provoca que al final b tenga el valor de 2. De esta manera estamos haciendo que la letra o variable v, o el nombre que le hayamos querido dar a la variable, se vaya incrementando siempre en un valor fijo, de 1 en 1, dependiendo del programa. Normalmente los incrementos que se utilizan en las soluciones de los problemas, normalmente es incrementar de 1 en 1 para que se pueda hacer o llevar a cabo la línea completa de elementos de ejecución. Lo va a comparar. Si el valor final es 10, entonces el profesor al final, ¿qué hará? El profesor dirá, B arrancó en 0, 0 hasta BF, pero ese hasta, ¿cómo lo entiende? 0 es menor que BF. Si BF es 10, 0 es menor que 10. Verdadero, ingresa y ejecuta el cuerpo de instrucciones. Y se devuelve. Cuando se devuelve, él ejecuta el incremento si se le puso incremento o decremento si se puso decremento. Solo se debe colocar uno de los dos, no más de uno. Es decir, no es factible que coloquemos inc, dec al mismo tiempo dentro de la línea de la estructura de repetición del para. Solo se colocará uno de los dos. Bien, en el lenguaje C es un poco diferente. Observen que ya no necesitamos flechita. Ya separamos los tres componentes por medio de punto y coma, siendo el primer componente la inicialización, respetando que la inicialización, nótese que aquí está la inicialización V flechita BI, la inicialización, punto y coma va después la condición y punto y coma el modificador de condición. Instrucción muy necesaria para hacer que la estructura de repetición ejecute un número de veces las instrucciones que hacen parte de la estructura hasta que la condición como tal, cuando se evalúe, no de verdadero, sino que de falso. Y cuando da falso, la cosa ya cambia. ¿Qué notamos además? Notamos que las instrucciones tienen punto y coma, notamos que tenemos llaves. La llave es para delimitar el cuerpo de instrucciones que pertenece a la estructura de repetición. No entendí eso de las instrucciones y por qué debe tener llave.
Muy bien, vamos a hacer un cambio a la imagen visual. Vamos a hacer lo siguiente, donde vamos a decirle al computador que vamos a quitar las llaves. Entonces, le vamos a decir quitemos las llaves, ¿sí? Y notará que la estructura de repetición visualmente está sin llaves. El procesador, ¿cómo sabe qué o cuántas instrucciones pertenecen a la estructura de repetición? Pues los programadores pensaron en eso. Pensaron que de repente no es necesario o algún programador o resolviendo algún programa no se requiera todas las instrucciones dentro de llaves. Y los creadores dicen lo siguiente: si usted llega a colocar la estructura de repetición sin llaves, llámela while o for, el do while necesariamente debe tener llaves. ¿Qué le dice el procesador? Ok, esta estructura de repetición, la que usted ve con la cabecera que comienza con for, contiene una única instrucción. Y esa una única instrucción es la instrucción que usted ve por la flecha de color rojo. Repito, yo no le coloqué llaves a la estructura de repetición. ¿Habrá algún problema? No, no hay ningún problema. Lo que va a ocurrir es que la primera instrucción que le encuentre el procesador, encuentre después del paréntesis que cierra, esa instrucción será la única instrucción que pertenece a la estructura de repetición. Pero usted se queda pensando, no es que son más, son todas estas. Entonces, si son todas, usted lo que debe hacer es colocarla dentro, todas dentro de llaves, como puede observar en pantalla. Estudiantes. Sin embargo, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Recuerde que instrucción es cualquier tipo de instrucción que hemos visto. Recuerde que cuando hablamos de lenguaje C terminamos en punto y coma. Note que no colocamos punto y coma en o después del paréntesis que cierra. Ahí no colocamos punto y coma. ¿Me genera algún error por colocar punto y coma allí? Pues no, no le genera error. Lo que usted le dice al procesador al colocarle punto y coma justamente donde apunta el apuntador láser, le está diciendo, mire procesador, yo construí la estructura de repetición, pero ajá, no haces nada. No me va a generar error, pero el procesador lo que hace es que al colocársele punto y coma en esa última línea, ¿sí? Se le puso punto y coma. Entonces lo que hace el profesor es, ok, lo único que hago es todo esto lo ejecuto y como soy tan veloz, hago millones de operaciones por segundo, pues hago que esta estructura de repetición termine en milisegundos. ¿Cómo así esta estructura? Sí, esta línea. Estas instrucciones ya no hacen parte de la estructura si usted pone punto y coma justo después del paréntesis que cierra. Repito, si usted tiene esta estructura de repetición, tiene la cabecera de la estructura de repetición del para, que está conformada por una inicialización, una condición y un modificador de condición. Si usted después de paréntesis pone punto y coma, estas instrucciones que tiene aquí dentro de llaves, el profesor las va a ejecutar una única vez y seguirá ejecutando el resto de instrucciones del programa. De manera que ya no cumplirán que hacen parte de una estructura de repetición y que no estará sujeto a ejecutarse muchas veces. Hasta ahora, nuestras estructuras de repetición toditas tienen condición, toditas. Y ese comportamiento que nos indica que es una estructura de repetición, la condición nos va a generar verdadero y falso, uno a la vez. Normalmente, ¿qué hemos visto? En el while y en el do while, repetimos las instrucciones cuando la condición al ser evaluada da verdadero. ¿Cómo será en el para? Pero hablemos de la condición. La condición la representamos siempre como un rombo o una pregunta. Esa condición se construye con una expresión o variable. El resultado de esa evaluación de la condición va a generar verdadero o falso. Y para que podamos que eso genere, pues debemos construir la expresión con operadores relacionales ideológicos
o podemos utilizar una variable, pero esa variable previamente está declarada como tipo lógico y debe contener un dato. Es decir, estos elementos de la condición son los mismos para las tres estructuras de repetición: el mientras, el haga mientras y el para. Visualmente observa en pantalla una representación. Oficialmente, la primera figura que usted aprecia en pantalla no es la representación de la estructura de repetición. Para propósitos de clase se construyó esta figurita para indicarle al estudiante, miren, hablamos del para. ¿Por qué? Porque el para tiene en su primera línea, tiene tres elementos que lo conforman, ¿sí? Tienen una inicialización, tiene una condición y tiene un modificador de condición. Entonces, para que los tres se encontraran dentro de la misma línea, pues se construye una figura para tratar de representar esa situación. Por otro lado, también nos damos cuenta que tenemos los símbolos de los rectángulos, que para propósito del ejemplo estamos representando a través de ese símbolo, de esa figura, cualquier tipo de instrucción. Pasaremos entonces a observar cómo es el comportamiento de la estructura repetición. El comportamiento es el mismo, no importando si está en algoritmo pseudocódigo o el lenguaje C. Recordemos que si es en el algoritmo pseudocódigo es para, no for, B flechita BI hasta BF con incremento decremento de cierto valor, haga, y vendría un fin para. En el caso del lenguaje C, no tenemos el hasta, no tenemos el haga, no tenemos el fin para, sino que dentro de las llaves delimitamos las instrucciones que hacen parte de la estructura de repetición y utilizamos paréntesis para indicarle al computador que la estructura de repetición for está conformada o compuesta por estos tres elementos. Notarán en el costado derecho cómo se ha tratado de representar la figura o el diagrama de flujo para con las estructuras de repetición para. Y notará que la primera parte de la figura, pues en ella se ha colocado los tres elementos para que visualmente logren ustedes apreciar el comportamiento o el funcionamiento de la estructura de repetición. Vamos entonces a iniciar el funcionamiento de la estructura de repetición. Lo primero que se debe tener presente es que la inicialización tiene una forma específica. ¿Cuál? La de variable igual valor inicial. En el caso del pseudocódigo no utilizamos el igual, sino que utilizamos la flechita. En el caso del pseudocódigo lo que habíamos colocado era B flechita BI. Bueno, vamos a colocarlo como estaba, que era minúscula, aunque no importa si es minúscula o mayúscula, pero aquí está B flechita B. Aunque si manejamos o conservamos la convención, el mayúscula para hacer referencia a identificadores o nombres de constantes. Entonces, ustedes pueden notar que hay similitud, es decir, tenemos B, que es la variable donde se va a guardar la información, y un valor inicial con el cual se arranca el valor de la variable que estamos colocando en pantalla. Una vez se tiene presente esa información visual, entonces lo que hacemos es que recordemos unos datos importantes, ¿sí? La variable debe ser de tipo entero y estar declarada. Es decir, si usted se da cuenta, el símbolo igual en lenguaje C es para asignación. Eso indica que la variable, en lo que colocamos al lado izquierdo del igual, es el lugar donde vamos a guardar la información dentro de una celda o espacio en memoria. Y eso que indica que puede ser cualquier valor. Por tanto, ese nombre que leemos a ese espacio en memoria será de una variable. Y el lenguaje C nos recomienda utilizar mucho el tipo dato entero, es decir, nos recomienda utilizar la estructura de repetición para con tipos de dato entero. Por eso mencionamos tipo dato entero y por tanto debemos declarar la variable para que el computador reconozca que allí va a haber un tipo dato entero. También que podemos tener presente que el valor inicial puede ser un 0 o u otro valor. Normalmente se utiliza el valor 0 como valor inicial. Pero no importando el valor que usted le vaya a dar a ese valor inicial, usted puede colocar directamente aquí el 0 o puede colocar el nombre de
una variable, pero esa variable debe estar declarada y debe contener un dato para que se pueda llevar a cabo la operación de asignación. ¿Qué más debemos tener presente? Mire que hemos hecho ya el cambio de inicialización por variable igual a valor inicial y la modificación de condición, esa instrucción como tal, el modificador de condición, lo que podemos ver con él es una instrucción que permita que vamos aumentando o disminuyendo, o más bien incrementándose o disminuyéndose. ¿Qué se debe incrementar o qué se debe disminuir? Pues lo que se va a hacer es utilizar el incremento sobre la variable que hemos creado en la inicialización. ¿Eso qué indica entonces? Que hay dos formas de utilizar el for. Si el modificador de condición va a ser una instrucción que se incrementa, por ejemplo, lo que hicimos en el ejemplo ahora, a b le fuimos aumentando de 1 en 1, si se incrementa, eso indica entonces que en la condición que vamos a colocar debemos utilizar un operador relacional para que nos garantice que nos dé verdadero o falso. ¿Cuál nos sugiere? Si ya sabemos que aquí se va a incrementar, entonces la condición que debe ser un operador que es el menor o menor igual, conociendo que el valor de la variable debe ser un valor más bajito. Por ejemplo, si quiero pedir las notas de un salón de 30 estudiantes, apenas voy a empezar a ejecutar el programa, ¿cuántas notas tengo en ese momento? Implica que nuestro valor inicial es 0 y nuestra variable tendrá valor 0. Si yo quiero pedir 30 notas y apenas voy a empezar a pedir las notas, apenas voy a ejecutar el programa, pues hasta ahora no tengo pedida ninguna nota. Eso que indica que el valor inicial es 0. ¿Y qué esperaría lograr yo? Que al final logre pedir las 30 notas. Es decir, mi valor final sería 30. ¿Y esto qué indica entonces? Que yo empiezo a preguntar y a pedir la primera nota, paso a pedir la siguiente nota, la número 2, es decir, nuestro modificador de condición que va a ser incrementarse. Incrementarse de 1 en 1. ¿Por qué de 1 en 1? Porque usted pide una nota por vez. No es hasta ahora el primer programa que pida las 30 inmediatamente al mismo tiempo, no. Usted pide una nota por vez. Y entonces pido la primera, paso a pedir la segunda. Y es la representación de la vida real. Usted está en un salón, por ejemplo, y quiere conocer las notas de cada uno de los integrantes, si son 30, le pregunto a uno, luego le pregunto al otro, y así sucesivamente. Entonces se va incrementando de 1 en 1. Y si eso se cumple, entonces, ¿qué ocurre? Que el valor inicial debe ser un valor más bajo. ¿Por qué? Porque usted va a querer llegar a un valor más alto. En el ejemplo, ¿cuál sería el valor más alto? Pues sería 30. ¿Y qué se espera? Que en la condición se coloque un operador que le permita generar verdadero o falso, menor o menor igual que. ¿Por qué? Porque si usted coloca aquí la variable, ¿cuántas notas tengo pedidas en este momento? 0, valor inicial 0. Se guarda un variable. 0, ¿debo tener cuántas? 30. 0 es menor que 30, condición verdadero, entonces pedimos la siguiente nota y así sucesivamente. Pero también podemos utilizarlo en forma de decremento, es decir, la instrucción que coloquemos aquí donde dice modificador de condición, no siempre la podemos utilizar en forma incremental, es decir, voy aumentando de tanto en tanto. Podemos pensarla en una instrucción que se vaya decrementando de tanto en tanto. Si es así, entonces necesitamos que nuestro valor inicial sea un valor alto para que terminemos en un valor más bajo. ¿Por qué? Porque estamos decrementando. Decrementamos que el valor que tiene la variable. Y cuando eso ocurre, entonces se recomienda que en condición el operador que usted va a utilizar es bien sea el mayor o el mayor igual que para poder hacer que esa condición de verdadero o falso. ¿Qué notamos entonces? Que pues ya nos dan una sugerencia de operadores, pero al final, ¿qué sabemos? Que el operador depende del valor inicial, es decir, yo puedo tomar el mayor o el menor, pero depende del valor inicial. Por ejemplo, si inicié en 0 y yo debo tener 30, pues 0 paso a la 1, entonces ahí nos damos cuenta si terminamos en 30 o terminamos en 29, eso le va a indicar si utiliza el menor o el menor igual.
en el caso el propio para el caso de decrementar como tal. Teniendo presente entonces estas indicaciones, vamos a observar cómo es el funcionamiento de la estructura de repetición. Cuando el profesor llega por primera vez a la línea que usted ve en el recuadro de color rojo, ¿el que hace? Él ejecuta por única vez y solo por única vez lo que se llama la inicialización, es decir, lo que usted ve en el recuadro de color amarillo que se está representando en la estructura del diagrama de flujo por la figurita de color amarillo. Solo lo ejecuta la primera vez. ¿Cuándo? Cuando llega por primera vez a la línea llamada for, a esta cabecera que usted ve en pantalla. Después de ejecutar esa inicialización, es decir, darle un valor a la variable, ¿qué pasa a hacer? Pasa a evaluar la condición. En la condición, ¿quién se va a encontrar? Pues esta variable y se va a comparar con un valor, ¿sí? Evaluar la condición. La condición la habla pensando en que usamos operadores relacionales, menor que, mayor que, sí, lo que vimos hace unos instantes. La representamos entonces con la zona del centro que se está evaluando la condición y si esa condición da verdadero, el profesor que hace ingresa a la estructura de repetición, es decir, a las instrucciones que se encuentran dentro de la llave que abre y la llave que cierra. Y comienza a ejecutar una a una las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Note que tenemos una representación para indicar que se están ejecutando las instrucciones. Después de ejecutar la última instrucción que corresponde en este ejemplo a la instrucción N, ¿qué hace el procesador? Nótese que no hay más instrucciones después de la instrucción N. ¿Qué ocurre entonces? El procesador lo que hace es, se devuelve, como usted puede observar en las instrucciones en lenguaje C o en el diagrama de flujo. Se devuelve a la primera línea de la estructura, es decir, a la cabecera donde está la palabra for. ¿Y qué hace en este momento? Él lo que hace es ejecutar el modificador de condición. Repito, se devuelve y lo que hace es ejecutar el modificador de condición. Ese modificador de condición, ¿cómo lo podemos construir? Pues bien, si nuestra variable es x, por ejemplo, x y valor inicial le dimos 0, entonces nuestro modificador de condición, ¿cómo nos va a quedar? El modificador de condición nos va a quedar x igual a x más un valor, por ejemplo, 1. Voy a aumentar de 1 en 1. ¿Para qué? Para poder algún día cumplir la cantidad de datos que se requieren. Por ejemplo, si quiero pedir 30 notas, entonces mi condición, ¿cómo sería? X es menor que 30. Entonces, de esa manera, estaríamos construyendo la primera línea de la estructura de repetición. Entonces, podemos construir el modificador de condición pensando en esta forma, x igual a x más 1. Pero Java, el lenguaje C, ¿qué le dice? El lenguaje C le dice, mire, usted puede representar esa estructura, la puede representar por medio de ese modificador de condición, lo puede representar por x igual a x más 1, o lo puede también construir pensándolo en una forma abreviada, que es x más más. De esta manera, entonces, puede colocar las dos instrucciones que representan lo mismo, coloca solo una de ellas. Y representa la misma instrucción, es decir, x igual a x más 1. A este tipo de instrucciones x más más, técnicamente se le coloca como incrementales y el colocar dos veces el más más se le conoce como operador postfijo, ¿sí? Es decir, podemos representar cualquiera o utilizar cualquiera de los dos. Cuando tenemos este tipo de estructura, entonces recordemos que cuando se devuelve, ejecuta el modificador de condición, que bien sea x igual a x más 1 o x más más. Pero también podemos utilizar el más más x. Si es así, apenas la condición de verdadero, él ingresa y apenas ingresa, ejecuta el modificador de condición. Por lo general, los estudiantes usan mucho la estructura de repetición for y utilizan mucho el operador x más más como modificador de condición. Ejecuta el modificador de condición, lo representamos con esta figurita
en la primera figura del diagrama de flujo en el lado derecho, y lo que hace es que se altera la condición. ¿Sí? Si teníamos X inicial con 0, al ejecutar el modificador de condición X pasa a 1, aumentó a 1, y si condición es X menor que 30, entonces el cambio se ve. Ya no es X que vale 0 menor que 30, sino que X ha cambiado. El siguiente paso que ocurre, ¿cuál es? Evalúa nuevamente la condición, donde ya se ha afectado el valor de la variable que hace parte de la condición, y lo que hace es, si da verdadero, ingresa a la estructura y se repite el proceso, es decir, ejecuta una a una las instrucciones que se encuentran dentro de la estructura de repetición, como puede usted observar en pantalla. Después de ejecutar la última instrucción, se devuelve, como puedo observarlo en el diagrama de flujo o por la flecha en las instrucciones como tal, y de nuevo, ¿qué hace? Él ejecuta el modificador de condición. Y se altera, por tanto, el valor de la variable que hace parte de la condición, y se pasa, el siguiente paso es ¿cuál? Es evaluar la condición. Si la condición, entonces, en este caso, se ha afectado tantas veces que ya al compararse no da verdadero, sino queda falso, entonces lo que ocurre es que el computador salta la llave que cierra, que lo representamos con esta flecha de color verde, y lo igual por la flecha en instrucciones del programa, y se cierra la estructura de repetición para, y continúa con el resto de instrucciones del programa, que lo representamos en este caso con el símbolo rectángulo en color verde.